Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse o si quieren ver contenido más adelantado únanse a los miembros del canal en donde podrán ver por adelantado las novelas del canal. Gracias y disfruten la novela. Ahora contamos con un Patreon en donde se estarán subiendo contenido adelantado de las novelas que se suben en el canal, como también tendrán acceso a contenido exclusivo como novelas que no se suben en el canal en niveles más altos. Gracias por su atención y disfruten del vídeo. Chapter 51. Chapter 51. In the Real Caster. Ian. Saint, you must believe me. ¿Convertirte en mi sirviente? Ya que eres la bruja de la traición, traicionar una vez más no debería importar, ¿verdad? Ante el repentino reclutamiento de Fouken Matou, la señorita Ilya simplemente sonrió y declinó cortésmente. Tras presentar un nuevo contrato vinculante y discutir cuidadosamente sus detalles, intercambió saludos cordiales antes de abandonar la mansión de la familia Matou, sin aceptar la invitación del anciano a quedarse a comer. Cambio de amo. Este asunto no le disgustaría particularmente a la señorita Ilya. Después de todo, cuando el ignorante Kirei Kotomine se atrevió a amenazarla con sellos de comando y suministros mágicos, ella realmente albergaba intenciones asesinas hacia él. Si no fuera porque Kirei Kotomine le ofreció posteriormente la red de inteligencia excesivamente rica de la iglesia, ella calculó que o bien habría desaparecido por el fracaso de su contrato debido a su falta de habilidades de acción independiente, o ya se habría unido a alguna familia de magos. Kirei Kotomine no confiaba en ella. Ella tampoco confiaba en Kirei Kotomine. Porque entre villanos no existía la confianza, solo relaciones de beneficio mutuo y explotación. Ella podría ofrecerle a Kirei Kotomine planes de placer maliciosos, permitiéndole descubrir gradualmente su verdadero yo en esta guerra del Santo Grial. Kirei Kotomine podía proporcionarle la red de inteligencia de la iglesia, además de muchos privilegios de los que solo disponían los funcionarios. Esta era la base de su relación de amo-sirviente con Kirei Kotomine. Ausencia total de conexión emocional. Por supuesto, dejando de lado los sentimientos, incluso si un nuevo maestro con los mismos recursos que Kirei Kotomine quisiera contratarla, básicamente no aceptaría. Porque, en el fondo, se resistía bastante a la traición. Kariya Matou fue un accidente. Nunca la había considerado suya, así que no contaba como traición. Pero Kirei Kotomine era diferente. Eran amo y sirviente malvados que se conocían a la perfección. Salvo que fuera absolutamente necesario a menos que Kirei Kotomine se excediera, sentía que podían salir adelante juntos de todos modos. A menos que un día Kirei Kotomine no le comprara pasteles de crema. Ante la discreta negativa de la señorita Ilya, Fouken Matou simplemente negó con la cabeza expresando su pesar. Dijo que era una lástima. Si ella planeaba cambiar de amo, él creía que su compatibilidad sería excelente. ¿Podrían explorar juntos la magia y los misterios de la raíz? ¿Investigar misterios mágicos? Apenas comprendo a medias la magia de la familia Inzbern. ¿Qué podría conversar con un gran mago sobre los misterios de la raíz? ¿Qué tal si hacemos que los gusanos emblema sean más bonitos? Digamos que la magia y los milagros tienen un precio, cambiemos el método de marketing de los gusanos emblema modificados y promocionémoslos. Dígales a los usuarios de gusanos emblema que usar demasiado los milagros contamina su corazón. Luego, hagamos que los engañados cacen a los apóstoles muertos u otros magos caídos, usando las vidas de esos enemigos para purificar sus propias almas. Espera, ¿eso podría funcionar de verdad? Esta propuesta de marketing suena tan positiva. Los gusanos cresta modificados y más bonitos serían como dispositivos de transformación o varitas mágicas en las series Tokusatsu. ¿Necesitan devorar carne y energía mágica para sobrevivir? Haz que derroten a los apóstoles muertos y otros magos impuros. Di que son villanos que quieren destruir el mundo, o ancianos caídos en desgracia. Efectos negativos de los gusanos de la cresta. Digamos que eres incapaz de mantener ese poder, que te dejas tentar por él. El mundo te necesita para salvarlo. No permitas que tus deseos internos te corrompan. Tras ser enloquecido y demente por la tortura del gusano emblema, diles directamente que han caído. Como era de esperar, no eras un salvador digno. Luego, haz que otros poseedores del gusano emblema convenzan a este anciano caído para que les dé paz. Espera, de esa forma incluso hay autocirculación.
Además, luchando contra los apóstoles muertos, la iglesia y la torre del reloj no podrían encontrar fallos. Si se limitan los números y los candidatos cada temporada, incluso el misterioso ocultamiento de la magia está garantizado. Y esas personas probablemente estarían muy motivadas, y posiblemente nunca descubrirían que los gusanos cresta eran el problema hasta después de su muerte. Al salir de la villa de la familia Matou, la señorita Ilya se sorprendió de su propia imaginación desbordante. Aunque los detalles no estaban del todo completos, este esquema parecía que realmente podría funcionar. Autocirculación entre anfitriones de gusanos cresta. Permite que la gente común alcance la trascendencia mágica. Resuelve el misterio de los apóstoles muertos en regiones seleccionadas. Una sola frase. Los milagros y la magia existen. Ve a institutos o incluso escuelas secundarias, y no te encuentras con un montón de adolescentes con síndrome de Chunibyo. ¿Y si alguien descubriera algo mal? No hay problema, morirían ellos mismos. Una vez que este modelo se puso en marcha, nadie pudo detenerlo aunque quisiera. Detenerse significaba la muerte sin carne ni suministro de energía mágica. El mago que distribuía gusanos emblema incluso podía actuar como guía, como esos predecesores mayores omniscientes de los animes de chicas mágicas. Ocasionalmente, recolectaba cadáveres de magos y apóstoles muertos de este patrón de comportamiento para su investigación personal. Si se encontraba con personas particularmente desobedientes, ese guía podía ordenar a otros jóvenes obedientes y apasionados que eliminaran a ese predecesor menor caído con una sola frase. Además de la expansión, algunos adultos agobiados por hipotecas y deudas sin salida podrían contraerse. Las industrias de la familia Matou son extensas y no carecen de riqueza. Ocasionalmente distribuyen bonificaciones en función de objetivos. Cuanto más pensaba la señorita Ilya, más emocionada se sentía. De repente, sintió que el patrón de Zouken Matou aún era demasiado pequeño. Es evidente que tienen razones y acciones legítimas a su disposición, pero aún así juegan con Sakura Matou. Simplemente cambien la retórica y planifiquen adecuadamente. Solo en la ciudad de Fuyuki, ¿acaso no podrían encontrar cientos de idiotas queriendo convertirse en Kamen Riders o chicas mágicas como material? 1. La magia de la investigación. Tanto material llegando solo a tu puerta. Capturar esa única Sakura Matou fue como recoger semillas de sésamo mientras perdía sandías. Caramba. ¿Podría ser que realmente sea un genio? Imaginándose a sí misma sosteniendo gusanos cresta disfrazados de varitas mágicas o dispositivos de transformación, acercándose a alguna chica inocente y preguntándole: Hola, ¿estarías dispuesta a firmar un contrato conmigo y convertirte en una chica mágica que protege al mundo? Lo miraras como lo miraras, tenía un tufillo a fraude. La señorita Ilya caminaba por la calle oscura, con el rostro ligeramente enrojecido mientras sostenía su pequeña cabeza. Si te encontrabas con alguien con actitudes genuinamente buenas pero muy lúcido, incluso antes de convertirte en una chica mágica, podrías pedir un deseo no excesivo. Esto, demasiado interesante, ¿verdad? La señorita Ilya sintió de repente que tal vez nunca volvería a ver a las chicas mágicas del anime de la misma manera. Después de todo, el mundo de los magos realmente podía crear chicas mágicas siguiendo su forma de pensar. Sin importar cómo se mirara, estas chicas mágicas parecían de muy alto riesgo. Puf, puf, puf. ¿En qué estoy pensando? Esta idea es demasiado inhumana. La señorita Ilya sacudió su cabecita apresuradamente, apartando esos extraños pensamientos de su mente. Ella solo quería sobrevivir, no hacer daño a nadie intencionadamente. Su malicia se basaba en cualquiera que la lastimara o se interpusiera en su camino. Su visión del mundo era simple. Quien quisiera verla muerta, la mataría. No confiaba en nadie, ni en Kariya Matou ni en su maestro Kirei Kotomine. Ella creía que la traición era algo normal en las personas. Incluso los padres de sangre traicionaban a sus propios hijos por diversas razones extrañas. Otros pensaban en cómo nadie los traicionaría. Ella pensaba en por qué nadie la traicionaría a ella. Necesito irme de aquí rápidamente. El conflicto se ha avivado, y se ha formado una cadena de sospechas entre Tokio y Tosaka y Zouken Matou. Además, necesito ir al arsenal de la Fuerza de Autodefensa de la ciudad de Fuyuki. Ah, ¿ves, Barba Azul? Te dije que estaba por aquí. Ahora la hemos encontrado. Interrogación de cierre.
Mientras abandonaba sin prisa el territorio de la familia Matou, sopesando si robar rifles de francotirador o explosivos de alta potencia esa noche, o ambas cosas, la señorita Ilya oyó una voz procedente de un callejón cercano y se detuvo un instante. Algo desconcertada, giró la cabeza. De las profundidades del oscuro callejón emergió un hombre radiante de cabello naranja, vestido con la ropa informal típica de la ciudad de Fuyuki, con las manos adornadas con numerosos accesorios mágicos que emitían energía. Sonreía mientras guiaba a un numeroso grupo de niños. Los ojos de los niños estaban vacíos, como marionetas que habían perdido la noción de sí mismas, solo sabían seguirlo. Ese era precisamente Ryunosuke Uryu, el artista de la muerte que lamentablemente se le escapó a la señorita Ilya ayer por la tarde. Pero espera, ¿acaso la familia de este tipo no había caído en desgracia? Probablemente nadie le enseñó magia básica. ¿De dónde sacó tantas herramientas mágicas? Además, ¿acaso no temía ser capturado por miembros de la iglesia para ser ejecutado sumariamente al atrapar a tanta gente a la vez? Los niños que rodeaban a Ryunosuke Uryu claramente habían sido alcanzados por magia hipnótica. De hecho, la señorita Ilya había previsto que él vendría de buscarla. Después de todo, nunca se había quitado la marca mágica de rastreo que él le había dejado. Simplemente le sorprendió un poco lo rápido que la encontró. Ni siquiera había ido aún al arsenal de la fuerza de autodefensa para hacer sus compras importantes. Tú eres ese hermano mayor, Ryunosuke, que me llevó a la comisaría ayer por la tarde. La señorita Ilya primero mostró una grata sorpresa al reconocerlo, luego encogió tímidamente el cuello como si tuviera algo de miedo. Después de todo, la situación actual de Ryunosuke Uryu era demasiado extraña. Todos esos niños siguiéndolo, como si fueran traficantes de menores especializados. Los niños normales que vieran esa escena sentirían miedo. Vaya, parece que todavía te acuerdas de mí, hermanita. ¿Te has vuelto a perder? El alegre e inocente Ryunosuke Uryu ladeó la cabeza. Muy emocionado por el miedo que mostraba la señorita Ilya, aunque en apariencia seguía pareciendo un hermano mayor cariñoso y amigable. No. Mi casa está por aquí. Hermano mayor, está oscureciendo. Necesito ir a casa a cenar. ¿Quieres venir conmigo? Mis padres han oído hablar de ti y también quieren darte las gracias en persona. La señorita Ilya intentó parecer lo más tranquila posible, aunque no del todo, esbozando una sonrisa amable mientras movía sutilmente los pies hacia atrás. Al ver esto, Ryunosuke Uryu no se enfadó, simplemente se llevó la mano a la frente y suspiró. En tiempos normales, estaría encantado de visitar tu casa. Pero ahora mismo mi hermano mayor también está muy ocupado, así que tengo que adelantar un poco las cosas. Al fin y al cabo, no puedo hacer esperar demasiado a Barba Azul. ¿Qué? Antes de que terminara de hablar, Ryunosuke Uryu alzó la herramienta mágica que tenía en la mano. El bonito accesorio tembló varias veces. Entonces, una leve onda de energía mágica atacó rápidamente a la señorita Ilya. La magia de confusión hipnótica se activó con éxito. Al instante siguiente, la expresión de la señorita Ilya se fue volviendo gradualmente inexpresiva, convirtiéndose en una marioneta sin alma como los demás niños. Este objeto, similar a una aplicación de hipnosis en videojuegos, convirtió a personas comunes que lo observaban en juguetes de su poseedor. Distancia aproximada de 25 metros. No se puede descartar que aún tenga algunos ases bajo la manga. Con su agilidad actual de rango C, es bastante difícil matarlo de un solo disparo. Además, detrás de él hay considerables ondas de energía mágica. El asesino también vino. Toei. Debería ser Caster. Fingiendo estar hipnotizada, la señorita Ilya tampoco tenía prisa. La magia de hipnosis era inútil contra los servidores espíritu heroico. El misterio superior suprimía al misterio inferior. A menos que se tratara de habilidades de encantamiento de nivel superior, incluso más avanzadas que las de los servidores de espíritu heroico, la mayoría de las situaciones eran un esfuerzo inútil. Sin activar fantasmas nobles ni invocar legiones familiares, su poder asesino era demasiado cómico. Además, Ryunosuke Uryu claramente no vino solo. Esperar a que se acercara antes de actuar estuvo bien. Oh, este es el santo que te hizo palpitar el corazón, Ryunosuke. Realmente tiene un aspecto bastante extraordinario. El extraño hechicero negro, que sostenía un tomo mágico y se rozaba la barbilla con sus afiladas uñas, salió de detrás de Ryunosuke Uryu.
Al mismo tiempo, sintió una inexplicable atracción por la señorita Ilia. Una primera impresión favorable e instintiva. Los valores de él y de Ryunosuke diferían de los de la gente común. Alguien que pudiera causarle una buena primera impresión era realmente una rareza. Claro, comparada con esa santa que llevaba en el corazón, ella era simplemente mediocre. Ni siquiera tenía media onda de energía mágica en el cuerpo. Solo era una niña de aspecto normal que parecía bastante agradable. Oré con todo mi corazón por la resurrección de Santa, esperé el milagro de volver a encontrarme con ella. Incluso llegué al final de los tiempos así, Jeanne. Al pensar en aquel santo exhausto tras la batalla al que había ido personalmente a saludar la noche anterior, el hechicero negro no pudo evitar que se le hincharan las venas. Debido a que su santo sufría de amnesia, estaba mentalmente confundido y afirmaba ser una especie de rey caballero del reino de Gran Bretaña. Además, ella lo insultó. Si bien él aceptaba con gusto los insultos de la santa, incluso podría considerarlos una recompensa, la confusión mental de esta aún lo incomodaba mucho. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Ese maldito impostor. El bastardo que se hace pasar por mi clase. La santa dijo que no tenía derecho a llamarme Caster. La verdadera Caster no soy yo, esta persona repugnante y mentalmente confundida que ni siquiera reconoce a gente conocida. Si me atrevo a volver a hacerme pasar por Caster, se jugará su honor para acabar conmigo. La espadachina, a pesar de su precaria condición, desenvainó su espada en el acto. Lo dejó completamente desconcertado. ¿Qué demonios? ¿Hasta en las clases hay impostores hoy en día? Claramente, ese bastardo insignificante era el impostor. Él era el Caster auténtico, genuino y verdadero. La santa desenvainó su espada contra él por culpa de un impostor. Lo enfureció tanto que aún rechinaba los dientes contra aquel impostor de clase desconocida que había engañado por completo a su santa. Deseaba poder tener un duelo justo en ese mismo instante para determinar quién merecía realmente seguir a la santa como su perseguidor. Barbazul, cálmate primero. Ese Caster con tus habilidades, creo. Soy Caster. Soy Caster. Lo soy. Ah, lo soy. Vale, lo eres. Al ver que el hechicero negro volvía a enloquecer, Ryunosuke Uryu solo pudo extender las manos con impotencia. Desde anoche, cuando visitó a esa mujer rubia, su barba azul se había vuelto así. Mencionar a Caster le provocaba una reacción de estrés. Deseaba poder devorar carne y beber sangre. Como si una diosa hubiera encontrado un nuevo amor y luego lo hubiera abandonado. Espera un momento. Maldito impostor. En cuanto termine el tratamiento de Saint esta noche, te encontraré para una batalla decisiva y veremos quién es el verdadero Caster reconocido por Saint. Unas uñas afiladas le arañaron la cabeza. Miró a los niños que lo rodeaban, luego a la señorita Ilia, que seguía fingiendo estar hipnotizada. Caminó con furia desde el callejón hasta la carretera, abriendo la caja de carga trasera del gran camión estacionado junto a la vía. Ten the children by Ryunosuke Uryu see the all seemed to receive new instructions, successively walking into the car gold like God's been delivered somewhere. ¿Por qué tengo la sensación de que realmente tiene problemas conmigo? Se quejó para sí misma la señorita Ilia. Pero al ver la escena, siguió obedientemente a los demás niños. Juntos entraron en la bodega de carga, donde ella no percibió ninguna onda de energía mágica. Al ver entrar también a la señorita Ilia, Ryunosuke Uryu se rascó la cabeza con expresión preocupada, aparentemente algo reacio. Barbazul, ¿qué te parece si me dejas a esa niña? Siento que es un regalo de la naturaleza. Necesita un gran programa teatral para ser apreciada y disfrutada en todo su esplendor y... Jeje, no te preocupes, Ryunosuke. No voy a desperdiciar un material tan excelente. Puedo sentir que mi noble fantasma ansía su carne. Con una extraña risa mientras le daba una palmadita en el hombro al reacio Ryunosuke Uryu, el hechicero negro le entregó una bola de cristal púrpura. Observa con atención. El hechicero negro infundió energía mágica en la bola de cristal, haciendo que ésta siguiera su perspectiva. Al tratar a su amo Ryunosuke Uryu, se mostró sorprendentemente amable y paciente. Estoy tratando al santo. No te decepcionaré en absoluto. Esta noche, su muerte será incomparablemente grandiosa. Será la medicina que curará la cordura de Saint para mí. También será mi declaración de guerra contra ese maldito impostor de Caster.
Comentario cero comentarios. Votar queda 1. Chapter 52. Chapter 52. Kiritsugu Emiya, do you really think I can kill you? En el castillo Einzbern de la ciudad de Fuyuki, un hombre con la mirada perdida contemplaba la ligera nevada que caía por la ventana mientras encendía un cigarrillo. Las circunstancias actuales preocupaban a este hombre. Originalmente había localizado el hotel del maestro lancero. Según los planes originales, anoche debía usar explosivos para volar por los aires todo el hotel convertido en taller de magia, obligando así al lancero que había herido a su sirviente a marcharse. El verdadero nombre del lancero era Diarmuiduaduigne. Cuando lanzó su noble fantasma de lanza mágica, cualquier maestro con conocimientos históricos ya había investigado su identidad. Pero, obviamente, los planes no pudieron adaptarse a los cambios. El repentino asesinato de la señorita Ilia, sumado a que todo el proceso se centró en someter directamente al rey Gilgamesh, lo obligó, debido a la sobrecarga interna de su magia de control del tiempo innato, a fingir estar muerto toda la noche. Para cuando recuperó la movilidad por completo, ya había amanecido. Además, la primera noche ya había dejado fuera de juego al servant más poderoso de esta guerra del Santo Grial. Sinceramente, al escuchar la noticia, quedó completamente atónito. ¿Alguien había salido de la guerra del Santo Grial la primera noche? ¿Y el servant más poderoso? ¿Estaba dormido o había oído mal? ¿Era realmente la guerra del Santo Grial aquella apertura explosiva pero maravillosa? El octavo servidor irregular fue convocado. Gilles de Rice. La iglesia incluso ofreció un sello de mando como recompensa a quien lograra someterlo. Esto es sin duda crucial dadas las circunstancias actuales. Tras la guerra de subyugación en el muelle del puerto contra Archer anoche, a los demás maestros y servidores prácticamente solo les quedan 2 sellos de comando. Si logramos expulsar primero al infractor, tener 4 sellos de comando nos otorgará enormes ventajas, convirtiéndonos en el bando con más probabilidades de salir victorioso en esta guerra del Santo Grial. Kiritsugu Emiya dio una calada a su cigarrillo, dirigiéndose con voz monótona a la chica rubia vestida de negro en la sala de reuniones de estrategia. Podía percibir su mirada, claramente insatisfecha, incluso sin mirarla. Gaerear que rompió la magia. Gaebuide que infligió heridas que no sanarían. Estas eran las 2 poderosas lanzas mágicas que poseía Diarmuid, la razón fundamental por la que la espadachina desprevenida resultó herida. Durante la batalla en el muelle, el Gaerear del lancero penetró la armadura mágica de la espadachina. El Gaebuide le atravesó la muñeca derecha. La herida en la cintura causada por el Gaerear era tratable, pero la herida en la muñeca, debido a la propiedad especial de su noble fantasma, no podía sanar mientras el lancero viviera. Lo más importante era que el noble fantasma de la espadachina requería que ambas manos estuvieran intactas, con 10 dedos agarrando firmemente la espada sagrada para poder liberarla. Esta era la mayor desventaja de su bando. Saber, debes comprender la situación actual. Gilles de Rice está mentalmente perturbado, te confundió con Jeanne y se obsesionó contigo. Esto es bueno y malo para nosotros. Ahora solo tenemos que esperar a que ese servant violador venga a nosotros. Te despertaste muy temprano, ¿verdad? Durante la guerra de subyugación de Archer, estabas solo medio inconsciente, no completamente inconsciente. Eso significa que podrías haber usado los sellos de comando en ese momento. Los ojos color esmeralda de la espadachina miraban fijamente a Kiritsugu Emiya. Había sospechado tras el final de la batalla en el muelle. Al fin y al cabo, su participación en aquella batalla había sido prácticamente nula. Su orgullo y dignidad habían quedado completamente destrozados. Pensándolo bien, ¿dónde estaba el problema con ella? Claramente, mientras todos luchaban desesperadamente, arriesgándolo todo y jugando con sus vidas, solo su maestro se hizo el muerto sin brindarle apoyo. Tu mano fue herida por Gaebuide. No pudiste liberar tu noble fantasma. ¿De qué te serviría el apoyo del sello de comando? La expresión de Kiritsugu Emiya no cambió, su tono era inexpresivo. En realidad, podría haber usado los sellos de comando entonces. Pero, a su juicio, era completamente innecesario. Al fin y al cabo, todos lo apoyaban. Uno más como él no era gran cosa, ni uno menos tampoco era poca cosa. ¿Por qué arriesgar su vida como los demás? Incluso si los demás perdían al final, en el peor de los casos usaría los sellos de comando para invocar de nuevo a las espadachinas. ¿Y qué hay de la fuerza excesiva del rey arquero Gilgamesh? ¿Un solo servant no pudo con ella? Eso no entraba dentro de su ámbito de consideración.
Porque que los servidores de espíritu heroico fueran excesivos no significaba que los maestros fueran excesivos. Como asesino de magos, si no pudo vencer al rey Gilgamesh, ¿no podría vencer a Tokion Tosaka, el maestro? Otros grupos, especialmente Lancer de Armuid, que murió en la batalla del puerto, también encajaban con sus intenciones. Una vez que las heridas de la espadachina sanaran y pudiera liberar su noble fantasma, podría ganar tiempo para el rey Gilgamesh. Durante ese breve lapso, él, junto con su asistente Mailla Isao, tendría la confianza suficiente para asesinar con éxito al arrogante y complaciente líder de la familia Tosaka y obligarlo a marcharse. Como era de esperar, estabas consciente entonces. La espadachina no pudo evitar apretar el puño. Claramente, si hubiera recibido el apoyo del sello de comando en ese momento, podría haber tenido un desempeño decente, al menos no peor que el de los demás. El momento final no tenía por qué haber sido tan peligroso. Incluso podría haber terminado la batalla antes. Ahora es la guerra del Santo Grial, no una escena de duelo caballeresco de juguete. Ante el descontento de las espadachinas, Kiritsugu Emiya exhaló lentamente el humo de su cigarrillo. No lograba comprender la importancia de que ellas se aferraran a la rígida caballerosidad. Él solo sabía que semejante pensamiento rígido era una tontería. En los campos de batalla, ¿quién hablaría contigo de espíritu caballeresco? No tengo ninguna obligación ni necesidad de librar una batalla con escasas probabilidades de victoria por tu supuesto honor. Tú, en perfectas condiciones, aún pudiste ser herido por Lancer. Cuanto más tú, que ni siquiera puedes usar con éxito tu noble fantasma. ¿Cómo pudiste hacerme creer que podrías derrotar a Archer, más fuerte que el Lancer que te hirió? Pero entonces había una oportunidad. Todos luchaban con desesperación. Todos lo apostaban todo. Ya fueran Caster u otros servidores del espíritu heroico, todos sabían que no podían vencer a ese rey cruel. Pero todos dimos todo de nosotros creando esperanza. Eso se debe a que no se enfrentaron a las cartas ganadoras de Archer. Pero nosotros sí tenemos cartas ganadoras. Si no luchaban desesperadamente, se retiraban. Nosotros no luchamos desesperadamente, descansamos y nos recuperamos. Podemos obtener la victoria desde otros aspectos. Tú. La espadachina casi se reía de rabia. Por supuesto que entendía lo que Kiritsugu Emiya quería decir. Pero, tras presenciar la fuerza del Rey Dorado, no podía comprender de dónde sacaba la confianza para asesinar a su maestro. Kiritsugu Emiya podía burlarse de ella por no entender la arrogancia de los magos. Ella, en cambio, quería burlarse de Kiritsugu Emiya por no comprender el terror de los Servants espíritu heroico. El Rey Dorado estaba siempre alerta. Incluso pilotando un avión de combate, era absolutamente imposible tocar el cabello de su maestro. ¿Y qué hay de Ilias Biel? Incluso Ilias Biel arriesgó su vida luchando. ¿Crees que mi alianza con ella, nuestro pacto, también fue falso? ¿O te niegas rotundamente a reconocer que en realidad se trataba de Ilias Biel? La espadachina, riendo de rabia, respiró hondo, reprimiendo a la fuerza el impulso de maldecir groseramente. Descubrió que sus emociones se volvían cada vez más inestables. Sabía que su compatibilidad con aquel hombre era pésima. A sus ojos, todo lo que ella hacía estaba mal. De igual modo, a ella le repugnaban las acciones de aquel hombre. Los espíritus heroicos y los maestros vivieron en épocas distintas. Kiritsugu Emiya pensaba que las espadachinas que se aferraban a la caballería eran tontas. Pero, desde su perspectiva, en el entorno de la época en que vivía, no tenía nada. Solo las sonrisas de la gente podían reconfortarla. Seguía la caballería, trataba bien a la gente, todo para brindarles más sonrisas. Kiritsugu Emiya era muy diferente de las espadachinas. En su época no existían caballeros nobles e ingenuos como ellas. Lo que había vivido lo había condenado a no reconocer una rectitud tan inoportuna e ineficiente como la de las espadachinas. Los enemigos modernos no hablarían de caballería contigo. Solo competirían por ver quién mataba primero al otro. Sinceramente, Kiritsugu Emiya originalmente quería invocar a Sasin para esconderse en las sombras y cazar juntos a otros maestros. Eso encajaba con su estilo de combate. Desafortunadamente, debido a que las actuaciones de los asesinos en las 3 primeras guerras del Santo Grial fueron demasiado pobres, y además Inzbern había preparado reliquias sagradas para que Kiritsugu Emiya invocara poderosos servants de clase caballero, no tuvo más remedio que invocar a esta espadachina. ¿Alianza? Alianzas de la guerra del Santo Grial. ¡Qué ridículo!
La todopoderosa máquina de conceder deseos solo puede estar en manos de una persona. Los supuestos aliados no son más que bombas de relojería que pueden traicionarte en cualquier momento por interés propio. La señorita Ilya no creía en las alianzas. Kiritsugu Emiya tampoco creía en ellas. Ambos eran del tipo de personas que, en el fondo, no confiaban en nadie y solo veían a los demás desde su propia perspectiva. La de unos sinvergüenzas. Al oír esto, las espadachinas no se molestaron, sino que rieron fríamente como si fuera lo esperado. Kiritsugu Emiya, debes entender que si Ilyasbiel hubiera querido tenderte una emboscada y matarte entonces, ya estarías muerto. Cuando se enfrenta a enemigos poderosos, ella. No cuando llegó ese rey dorado. Al principio, cuando Diarmuid y yo luchamos. En ese momento, si Ilyasbiel te hubiera asesinado, aprovechando la agilidad y la determinación de ese rey dorado, ¿de verdad crees que podrías haber esquivado? Su agilidad es sin duda de rango A. Una docena de legiones conocidas no son enemigos aterradores a los que pudieras enfrentarte. Sin embargo, sobreviviste. Sobreviviste bajo el yugo de una maga espíritu heroico con magníficas habilidades de sigilo. No me digas que crees que tu fuerza supera la suya. ... Los intentos de asesinato de la señorita Ilya se produjeron en 2 ocasiones. La primera oleada podría interpretarse como un ataque de control temporal innato y granadas cegadoras que la tomaron por sorpresa, permitiéndole esquivar el primer asalto. Pero la segunda vez, ni siquiera Kiritsugu Emiya pudo explicarlo con claridad. Simplemente pronunció su nombre. Ella hizo que la espada que debía haberle quitado la vida se desviara. Basándonos en la situación de la fase final de la batalla en el muelle del puerto, la velocidad de Ilyasbiel era mucho mayor de lo que se mostró inicialmente. Ni siquiera el Rey Dorado, con su armadura dorada completa, pudo esquivar el sigiloso asesinato de Ilyasbiel. ¿Qué virtud o habilidad tenía él, un asesino de magos, para evadirlo? ¿No sería que el hecho de que Ilyasbiel revelara su verdadero nombre la puso en peligro mentalmente? ¿O acaso la fuerza de Ilyasbiel en sus inicios y en sus últimos años no estaba al mismo nivel? Obviamente, todas esas excusas eran imposibles. Así que solo podían explicarse como que Ilyasbiel le estaba mostrando misericordia en ese momento, y que en realidad no quería matarlo. Quizás ese era su disfraz. No es Ilya, simplemente sabía de antemano que Archer llegaría, así que recorrió todo el campo marcando el ritmo de la guerra y ganando fuerza y... No, ella es Ilya. Kiritsugu, esa es nuestra hija. Créeme. Irisbiel, que había permanecido en silencio durante mucho tiempo, habló de repente. Podía comprender la cautela y el cuidado de su marido. Después de todo, para obtener la victoria en la guerra del Santo Grial, se había preparado y esforzado demasiado. Pero, sinceramente, esa noche, sin la ayuda de la señorita Ilya, probablemente habría muerto. Ni su esposo ni las espadachinas se habrían salvado. Si Ilya realmente hubiera tenido malicia, podría habernos matado directamente y haberse marchado, ¿no? Con su velocidad y agilidad, a menos que ese caballero de cabello rubio concentrara sus ataques específicamente en ella, ¿cómo es posible que no pudiera irse? Además, Ilya nos sacó del campo de batalla. Ilya también le dio a saber energía mágica reabastecida. Después nos topamos con la persecución y el bloqueo de Berserker. También Ilya, que se quedó atrás sola para mantener la posición, me permitió sacarte primero de ese peligroso almacén. Ilya, de principio a fin, era solo una caster con atributos mediocres. Kiritsugu, ¿puedes entender lo que significa para una caster enfrentarse sola a un berserker con atributos excelentes a corta distancia? Si el maestro de la familia Matou hubiera tenido alguna idea entonces, quizás nunca habría podido escapar. Irisbiel rara vez pronunciaba tantas palabras a la vez. Su tono rara vez temblaba de tanta emoción. Porque ni siquiera la propia señorita Ilya sabía, a los ojos de los demás, cuán nobles parecían sus acciones y su comportamiento como una servant malvada y caótica. Su intento de asesinato se tradujo en múltiples rescates. Su fracaso se debió simplemente a su negativa a dañar a Kiritsugu Emiya, a su intención de contenerse. Su deseo de envenenar a Kiritsugu Emiya e Irisbiel se transformó en su decisión de quedarse sola para mantener la posición, dando tiempo de escape a quienes quería proteger. Ella tuvo muy mala suerte. Pero también tuvo una sutil pero inexplicable suerte que la acompañó. Las cosas malas que hizo se convirtieron en cosas buenas a los ojos de los demás, atrayendo enormemente la atención favorable de otros grupos. El resultado fue que el rey Gilgamesh fue expulsado por la fuerza la primera noche.
Iri, para convertirse en una servidora espiritual heroica se requieren logros y leyendas. Ilya no podría tenerlos en la era moderna. En el futuro, mucho menos. La era de los dioses ha quedado atrás. ¿Cómo podría convertirse en una servidora espiritual heroica? Esto, en el fondo, no tiene sentido, ¿verdad? Kiritsugu Emiya volvió a enterrar la cabeza para encender otro cigarrillo, sin mirar a Erisbiel, cuyos ojos se enrojecieron de nuevo mientras explicaba con calma. La era de los dioses ya había terminado. En el mundo mágico moderno, incluso los magos de la corona de la Torre del Reloj tenían escasas posibilidades de convertirse en servidores espirituales heroicos. ¿Cómo podría Ilya convertirse en un servidor espiritual heroico? No hay que dejarse engañar por las apariencias. Ilya actuó correctamente al mostrar misericordia. Pero por eso no podía ignorar inconscientemente algunos de los problemas más básicos. Él comprendía a su propia hija. Además, antes de participar en esta guerra del Santo Grial, habían llegado a un acuerdo con la familia Einzbern. Incluso si, por desgracia, fracasaban o sufrían algún desastre en esta guerra del Santo Grial, los miembros de la familia Einzbern seguirían tratando bien a Ilyasbiel. ¿De dónde provendría la hostilidad hacia él y hacia Iri, como la de anoche? Incluso el simple hecho de gritar su nombre demostraba una agitación extrema, como la de un lunático que los odiara con toda su alma. Ilyasbiel von Einsberg no debería sentir odio. O mejor dicho, no debería sentir ese odio. Después de todo, según su impresión, su infancia fue bastante feliz. Podemos aceptar tácitamente el asunto de la alianza, pero no podemos tomárnoslo en serio. Aún queda por debatir si ese Caster es Ilya. Nuestra prioridad urgente ahora mismo es ocuparnos primero de la persona por la que la Iglesia emitió una orden de búsqueda y captura. ¿Qué pasaría si Ilyasbiel consiguiera la victoria en la Quinta Guerra del Santo Grial? ¿Crees que una persona con pensamiento normal desearía convertirse en un servidor de espíritus heroicos? No, pero si Ilyasbiel contactara con Roth en el futuro, fuera alabado por el mundo y realizara grandes hazañas después, entonces la posibilidad de convertirse en un servidor de espíritus heroicos no es imposible, ¿verdad? La espadachina miró fríamente a Kiritsugu Emiya, intentando cambiar de tema y evitar la conversación. La gente común o los magos no desearían formar parte del trono de los héroes tras la victoria en la guerra del Santo Grial. Pero desear contactar con Roth, vislumbrar una parte de Roth, es algo muy normal. Si Ilyasbiel pidiera tal deseo en el futuro, incluso si se convirtiera en mago, entonces alcanzar la fama y lograr grandes hazañas en la época moderna no sería realmente difícil. Además, están las habilidades de asesinato y sigilo de Ilya. Kiritsugu Emiya, ¿no te resultan familiares? Precisamente encontrar maestros, esconderse en las sombras usando cebo para pescar. Incluso tengo motivos para sospechar que Ilyasbiel posee armas de fuego y otras armas. Pero todo esto es solo una posibilidad, una especulación. Eventos con baja probabilidad. ¡Bang! Un golpe seco resonó en la sala de reuniones. Kiritsugu Emiya habló fríamente, sin expresión alguna, interrumpiendo las especulaciones infundadas de la espadachina. No sabía si los magos o los contactadores de la raíz podían ascender como sirvientes espirituales heroicos después de la muerte. Pero sabía que no quería oír esas palabras. Un mago con buenos métodos para preparar asesinatos, entendía esto perfectamente. ¿Pero qué importaba? Eso no demostraba nada. HMPH. En realidad lo entiendes todo, Kiritsugu Emiya. Lo entiendes mejor que yo y que Iri. Tab ding ding ding. La técnica mágica se activó, emitiendo sonidos luminosos y resonantes que resonaron en esta sala. Aunque incomparable con las medidas de protección del castillo principal de Einsbern en Alemania, el castillo de Einsbern en la ciudad de Fuyuki también estableció numerosas prácticas mágicas para obstaculizar a los invasores. Ahora, que se activara solo significaba una cosa: ataque enemigo. La reunión de debate fue interrumpida por la fuerza. Las espadachinas no tuvieron más remedio que mirar con frialdad al todavía obstinado Kiritsugu Emiya. No quieres reconocerlo porque no te atreves a reconocerlo. Ilyasbiel te odia. Lo sabes perfectamente, porque ni tú ni Iri volvieron a casa. El poseedor definitivo del Grial, fundamentalmente no eras tú. Comentario cero comentarios. Votar queda uno. Chapter 53. Chapter 53. You won't acknowledge that Ilya? No, you just won't acknowledge your file. Tú lo sabes perfectamente, mejor que nadie.
Esa sí es Iliasbiel von Einsberg, tu hija, tu princesita. Pero tú también quieres negar este hecho más que nadie, porque su aparición en esta guerra del Santo Grial ya ha demostrado desde el principio que tu futuro está condenado al fracaso. Kiritsugu Emilia, ¿niegas a Ilia? No, solo niegas el final en el que no puedes ganar la guerra del Santo Grial. No puedes aceptar que, después de arriesgarlo todo, fracases, que tu hija en el futuro te odie tanto. Eres mucho más sensato que nosotros. Irisbiel es emocional, pero tú solo posees racionalidad. ¿Sabes por qué nuestra compatibilidad es pésima? Porque ambos nos negamos a creer ciertos hechos que se nos presentan. A ambos nos gusta engañarnos con fantasías que imaginamos. Ambos somos unos necios testarudos que avanzamos hacia callejones sin salida que creemos que encierran esperanza y posibilidades, hasta que nos damos un buen golpe en la cabeza. La espadachina ya se había marchado fuera del castillo para enfrentarse al enemigo, pero sus palabras directas y lúcidas resonaron durante mucho tiempo en aquella sala de reuniones estratégicas. Haciendo que Kiritsugu Emilia fumara cigarrillo tras cigarrillo, utilizando la nicotina para calmar constantemente su corazón. Kiritsugu, el tono de saber puede haber sido problemático. Espero que no te importe. Ha cambiado considerablemente. Al menos, ha pasado de ser una ingenua reina caballero a una reina que, consciente de su propia ingenuidad, persiste obstinadamente en esa dirección ingenua. Para consolar a la inquieta Irisbiel mientras se acercaba a él, Kiritsugu Emilia negó levemente con la cabeza, sin darle mayor importancia. Incluso pensó que la transformación de la espadachina era algo positivo. Al menos ya no era aquella ingenua caballera de antes. Utilizando magia para activar la bola de cristal sobre la mesa, el centro de control de la magia de vigilancia extendida por Einsberg, se podía observar a los intrusos cerca del castillo. Poco después, un hechicero negro de aspecto horrible apareció en la bola de cristal. La imagen de él guiando a un grupo de niños hipnotizados a través del bosque. ¿También crees que debería abandonar la guerra del Santo Grial y regresar a Einsberg para llevarme a Ilia después de verla? Kiritsugu Emilia le hizo una señal a Mailla Isao para que se marchara temporalmente. Mirando fijamente la imagen de la bola de cristal, le habló a Irisbiel con voz monótona. Tal como habían dicho las espadachinas, él lo entendía todo. Simplemente no estaba dispuesto a afrontar la realidad, temeroso de reconocer que Caster era Irisbiel. Creo que, eso también es poco realista. Abandonar directamente la guerra del Santo Grial viola el contrato con la familia Einsberg. Eso sería traicionarlos. Además, Saber tampoco estaría de acuerdo en rendirse. Me dijo que ella también tiene un deseo que debe cumplir. Irisbiel dudó unos segundos antes de dar una respuesta bastante neutral y racional. Aunque ella también deseaba abandonar la guerra del Santo Grial y reunirse con su hija, esto era pura fantasía. Estaba destinada a morir en la guerra del Santo Grial. Ese era el destino de ser el Grial menor. Si se marchaba, no importaba cómo la familia Einsberg la tratara a ella, a Kiritsugu y a Ilia. Las familias Tosaka y Matou las perseguirían sin descanso tras la repentina desaparición del Grial menor de la familia Einsberg. Saber quiere ganar. Yo también quiero ganar. Solo que Saber se arriesgará aún sabiendo que probablemente perderá, con la esperanza de luchar por una posibilidad, mientras que yo no quiero reconocer el fracaso futuro. Somos completamente opuestos. Apagando el cigarrillo que aún ardía en su mano, Kiritsugu Emilia suspiró profundamente. Pero en un punto Saber y yo coincidimos. Ambos estamos dispuestos a arriesgarlo todo para ganar esta guerra del Santo Grial. Incluso si fracasamos, no nos arrepentiremos en absoluto. Chico, tu padre te puso un nombre muy apropiado. Chico, tu origen es separación y vínculo. Esto difiere un poco de destrucción y renacimiento. Un hilo cortado y luego vuelto a unir. Esa parte anudada tendrá un grosor diferente al original, ¿verdad? Tu origen es similar. Contiene un cambio cualitativo irreversible. Cortar y unir, escrito como Kiritsugu. Este código místico y tú, chico, sois la pareja perfecta. Esas fueron las palabras que su mentora, Natalia Kaminsky, le dijo una vez en vida. Ella no pertenecía a ninguna organización poderosa. Era una mercenaria que solo actuaba por recompensas. Le había mostrado muchos nacimientos trágicos y la soledad más absoluta, y también había salvado a muchos humanos. Le hizo ver que este mundo, en realidad, no era hermoso. Él pensó que vivir así no estaba mal, hasta que finalmente ella ejecutó una misión entrando en un avión lleno de apóstoles muertos.
Para impedir que ese avión aterrizara, para evitar que esos apóstoles muertos que estaban dentro se propagaran y causaran innumerables bajas, ella le ordenó que derribara el avión. Él mismo la mató. A esa mentora que lo había criado viajando por el mundo, sin parentesco de sangre pero más cercana que un familiar. Su visión del mundo cambió por completo en ese momento. Algo dentro de él empezó a romperse. Hace mucho tiempo, cuando era pequeña, tenía una amiga. Me rogó que la matara. Mientras aún pudiera mantenerse consciente, la mataría con mis propias manos. Era mi amiga de la infancia, mi mejor compañera. Incluso llegué a considerarla parte de mi familia. Si fueras tú, Iri, ¿elegirías matar a la persona más cercana a tu familia? Al ver que Kiritsugu Emiya apenas lograba esbozar una leve sonrisa, Irisbiel guardó silencio durante varios segundos. Aquella pregunta era como preguntarle si les haría daño a él o a Ilia. Su respuesta era definitivamente no, porque eran su familia. Pasar a lo que pasara, esa era su familia más querida. Y no lo harías. Ni yo, que era tan indeciso en aquel entonces, lo habría hecho. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo terminó todo? No fui capaz de matarla. Después de convertirse en apóstol de la muerte, masacró a todos los habitantes de mi pueblo natal. Cientos, incluso miles, murieron esa noche por mi indecisión. Su nombre era Shirley. Un pecador, pero aparte de Natalia, el primero en hacerle sentir la importancia de la justicia. Kiritsugu Emiya miró a la atónita Irisbiel, abriendo su corazón. Cada vez se me presentan opciones. Como el dilema del tranvía en la ética moral. Nunca pensé que alguien estuviera capacitado para ser ese conductor de tranvía que tiene que elegir entre salvar a muchos o a pocos. Pero la realidad me obliga a elegir. Aunque en el fondo no quiero elegir, me obliga a hacerlo, entre salvar a unos pocos o a muchos. Sabía que eso lo convertía en un canalla. Pero tanto los incidentes con Shirley como con Natalia lo obligaban a elegir. Y tenía que elegir. ¿Era esto justicia? No podía decirlo con claridad. Esto era simplemente lo que él personalmente consideraba justicia. De principio a fin, había sido muy consciente. No merecía elegir. Nadie en el mundo merecía enfrentarse a la disyuntiva del tranvía. Pero la realidad obliga a elegir un bando. Y la indecisión significa la muerte de ambos. Entonces, ¿qué se debía hacer? Kiritsugu Emiya no podía discernir. Quizás ni siquiera él mismo tenía la respuesta. Solo podía intentar evitar convertirse en quien toma las decisiones, salvando a la mayoría de la gente que pudiera salvar a su manera. Kiritsugu, no entiendo. ¿Estás participando en la guerra del Santo Grial? Irisbiel dudó varios segundos. Quiero usar el Grial para eliminar el mal del mundo. O mejor dicho, quiero encontrar una respuesta. Que el Grial me revele qué tipo de justicia realmente hace retroceder el mal. Esta es la razón por la que participo en la guerra del Santo Grial. En esta guerra del Santo Grial, todos tenían obsesiones. Deseos que querían cumplir dándolo todo. Tokion Tosaka continuó intentando vislumbrar los misterios de Root. Waver Velvet buscaba el reconocimiento de su mentor. Kari Yamatou quería que el resentido Tokion Tosaka pagara las consecuencias, no quería que él lo superara. Ryunosuke Uryu exploró el verdadero paraíso artístico de la muerte. Kirei Kotomine intentó encontrar el verdadero deseo de su corazón. Y Kiritsugu Emiya buscaba una respuesta a la razón por la que había impartido justicia durante la mayor parte de su vida. Quería conocer la verdadera salvación del mundo, el supuesto aliado de la justicia. ¿Sabes cuál fue mi primer pensamiento después de ver a Ilia? Me pregunté si había obtenido la respuesta, si esa respuesta era la que quería. Perdí. O gané, recibí la respuesta y me suicidé con el corazón roto. La expresión de Kiritsugu Emiya no cambió, sus ojos reflejaban un rastro de determinación. Viste en ella odio hacia nosotros. Pero yo vi en ella una firme perseverancia. Al igual que yo, tiene su propia obsesión persistente. Es mi hija. Lo sé perfectamente. Pero eso no significa que vaya a darme por vencida. No soy un padre digno. Soy un bastardo, un canalla, un villano. No sé cómo pude perjudicar a Ilia en el futuro, porque en una guerra del Santo Grial que se celebra una vez cada 60 años, Ilia, con apenas una adolescencia o incluso menos, se convirtió en una servante espíritu heroica. ¿Podría la próxima guerra del Santo Grial violar las reglas y comenzar antes de tiempo? Pero el futuro es futuro, el presente es presente.
Si fracaso intencionalmente ahora y abandono la guerra del Santo Grial, ¿qué garantiza que la tragedia no se repita? Quizás en el pasado de Ilia, renuncié a la guerra del Santo Grial, ¿quién sabe? No veo con claridad, no pienso reflexionar detenidamente sobre las paradojas del pasado y el futuro. Solo sé que Ilia quiere ganar, Saber también quiere ganar, y yo también quiero la victoria. Con eso me basta. Además, si se atrevía a retroceder, las espadachinas no se lo pondrían fácil. Todos querían ganar. Sin importar si el camino estaba despejado, simplemente seguían avanzando. Una persona vive toda una vida teniendo finalmente la posibilidad de cumplir el deseo de toda su vida. Si tenía que considerar esto y aquello, ¿cómo podría lograrlo? Todos en esta guerra del Santo Grial estaban obsesionados. Él también sabía con certeza que probablemente moriría y perdería. ¿Pero qué importaba? Si no luchaba y se esforzaba ahora, ¿qué oportunidad futura podría hacer realidad su sueño? Fracaso o muerte. Quería luchar y arriesgarlo todo por su deseo. Incluso si el final era trágico, al menos podría obtener una respuesta. Lograr un final que otros no podrían comprender. Una vida dedicada a perseguir la justicia, deseando convertirse en un aliado de la justicia. La aparición de Ilia también le planteó un dilema. Y esta vez, como siempre, tomó una decisión. Equivocado. Muerte. Todo bien. Esa era su obsesión. Como la de todos los participantes, la determinación de perseverar hasta el final. No era buena persona. Porque quienes podían convertirse en magos prácticamente nunca eran buenas personas. Pero quería ganar, quería el Grial, quería ganar hasta el final. Según el acuerdo de anoche, Caster Gillesterrais ha venido a visitar la casa del santo. Espero volver a ver a mi bella Santa Juana. Puedes avisarle cuando quieras. Originalmente planeaba esperar pacientemente, así que hice los preparativos necesarios para atender a la santa. En el oscuro y brumoso bosque negro, el hechicero negro se presentó cortésmente. Sus grandes ojos, semejantes a los de una rana, parecían ver a través de la bola de cristal, ver a través de la magia de clarividencia dispuesta en el entorno. La señorita Ilia, que seguía a los niños por detrás, se esforzaba por pasar desapercibida. Al mismo tiempo, me sentía algo desconcertado por las acciones del hechicero negro. ¿Qué hacía él aquí? ¿Esto seguía dentro de la ciudad de Fuyuki? Además, ¿qué era eso de Santa Juana? ¿Acaso aquella santa de pueblo francés también fue invocada? ¿De verdad puede existir un Servant de octava clase? ¿Mis palabras al azar se han convertido de nuevo en realidad? Buscando mentalmente un terreno similar, a lo lejos se alzaba un magnífico castillo en medio del bosque. Si no me equivoco, este debe ser el cuartel general de la familia Inzbern en la ciudad de Fuyuki. Todos los miembros principales de la familia que participan en la guerra del Santo Grial se ubicarían aquí. La señorita Ilia dedujo hasta aquí, parpadeando involuntariamente con cierta perplejidad. Recordaba que el sirviente invocado por la familia Inzbern era el rey caballero de Gran Bretaña. ¿Qué tenía eso que ver con Santa Juana de Francia? ¿Podría ser que la hermana mayor de Saber también haya falsificado su nombre como yo? Pero Gran Bretaña parece pertenecer al Imperio Británico, mientras que Saint-Jeanne pertenece al Imperio Francés. Fingir un nombre para engañar a la gente no implicaría usar al rey caballero de Gran Bretaña, ¿verdad? Además, Inglaterra y Francia han sido enemigos mortales desde la antigüedad. Santa Juana también estuvo activa cuando el rey inglés Eduardo III dirigió ejércitos que atacaron Francia, dando inicio a la Guerra de los 100 años. Un líder espiritual francés que se hace pasar por el rey caballero de Gran Bretaña, esto. Sintiéndose bastante incómoda y extraña por dentro, la señorita Ilia no comprendía del todo el significado específico de aquel comportamiento. Simplemente intuía que, si los seguidores de Santa Juana aún vivieran, oír a su santa proclamarse la reina caballero de Gran Bretaña los volvería locos. Al fin y al cabo, en cierto modo, Santa Juana fue capturada por los ejércitos ingleses y finalmente ejecutada en la hoguera públicamente. En realidad, la señorita Ilia no estaba equivocada. El hechicero oscuro, al oír a la espadachina decir que ella era la reina caballero, estuvo a punto de enloquecer y desmayarse. Malditos dioses. Dioses odiosos. Haciendo creer a mi santa que es la reina de esa remota Gran Bretaña. Pensó furioso el hechicero. En realidad, no planeaba ser tan extremo.
Simplemente, su santa ya estaba muy enferma, y sin algún tratamiento estimulante, los efectos probablemente serían mínimos. Pero en apariencia, sigue manteniendo una postura educada y cortés, con un aspecto bastante normal. Sé que el santo nos está observando. Muy bien, niños, es hora de jugar al escondite. Chasquido. El hechicero negro chasqueó ligeramente los dedos. Casi la mitad de las docenas de niños hipnotizados que estaban a su lado despertaron en ese momento. Miraron a su alrededor con confusión. Tanto niños como niñas pequeños mostraron posturas temerosas y tímidas, acurrucándose instintivamente. ¿De dónde es esto? Papá. Mamá. Quiero ir a casa, quiero ir a casa. Papá, mamá, ¿dónde están? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Dónde está mi hermano mayor? No me dijo que me llevaría a casa. Aparte de unos pocos que seguían al hechicero negro como reserva de material, los demás niños no tardaron en hacer ruido, llorando y quejándose. Algunos incluso se sentaron en el suelo gritando a viva voz, con lágrimas que les corrían sin parar por las mejillas. Niños, las reglas del escondite son muy sencillas. Simplemente, no dejen que los atrape. El hechicero negro aplaudió, atrayendo la atención de los niños. Luego, con amabilidad, colocó su mano sobre la cabeza de un niño pequeño, levantándolo con un poco de fuerza. Si por desgracia te pillo, recibirás un castigo como este. Aplastamiento. Crack. La cabeza del niño que sostenía en su mano fue aplastada directamente por las repugnantes garras del hechicero negro. Sesos y sangre salpicaron al instante, haciendo que los demás niños que presenciaron la escena se quedaran en silencio de inmediato. Entonces. ¡Ah! Grito tras grito rompió el silencio del bosque. Los niños, al despertar, se dispersaron huyendo desesperadamente, como si vieran a un monstruo devorador de hombres. La expresión de la señorita Illa permaneció inalterable. Simplemente se quedó obedientemente con los pocos niños que aún estaban hipnotizados, a menos de 10 metros del hechicero negro. Sin la transformación del noble fantasma, sus estadísticas eran ridículas. Su fuerza probablemente era incluso un grado inferior a la del hechicero negro. Aún así, había que esperar el momento oportuno para ocultar el uso de la onda de energía mágica del noble fantasma y eliminarla de un solo golpe. Muy bien, corran rápido. Empezaré a perseguirlos después de contar hasta 100. El hechicero negro sonrió con humildad y cortesía, dejando que aquellos niños descontrolados se dispersaran huyendo. Con calma, usó su túnica para limpiarse las manos, manchadas de sesos y sangre. Dime, Jeanne, ¿cuánto tiempo crees que necesitaré para atrapar a estos niños? Soy el verdadero y legítimo Caster, el mago que puede curar tu cordura. Si aún crees que soy una impostora, ¿por qué no ves si esa supuesta Caster se atreve a enfrentarme? No se atreve. Esa cobarde impostora ni siquiera tiene el valor de enfrentarme directamente. Soy yo quien debería recibir el reconocimiento de Saint como Caster. Comentario 0 comentarios. Votar queda 1. Chapter 54. Chapter 54. Aoge King. You also dare call yourself Caster? What magic can you even do? Fuera del castillo de la familia Inzbern, la niebla se elevaba en el bosque. Una humedad sanguinolenta impregnaba el territorio de esta familia mágica. Como una de las 3 grandes familias de la Guerra del Santo Grial, los recursos financieros y la influencia de la familia Inzbern, naturalmente, no podían compararse con los de las otras 2 grandes familias. Aunque la casa principal no estaba en la ciudad de Fuyuki, su cuartel general territorial no tenía nada que envidiar a los de las familias Matou y Tosaka. Además, debido a que eran homúnculos, la familia Inzbern prácticamente no conocía las mentiras y valoraba enormemente los contratos. Ya fuera el contrato que invitaba a Kiritsugu Emiya a participar en la guerra, o la promesa de que, incluso en caso de derrota, seguirían cuidando de Ilias Bielbon e Inzbern, la familia Inzbern cumplió con creces. Esta fue también una de las razones por las que Kiritsugu Emiya no comprendía por qué la heroica espíritu Servant, la señorita Ilia, los odiaba. En teoría, mientras él y el bando de Iris Biel no violaran el acuerdo, la familia Inzbern no debería tratar mal a Ilias Biel. Además, la guerra del Santo Grial ocurría cada 60 años. Incluso si se necesitara el Grial menor, no sería el turno de Ilia. Porque Ilia, a una edad aparentemente tan temprana, se convertiría ya en un espíritu heroico Servant. No lo entendía, ni siquiera lo comprendía. Todo estaba envuelto en niebla. Suponiendo que perdiera, la familia Inzbern trataría bien a Ilia.
Suponiendo que ganara, incluso si el deseo fuera suyo, la familia Einsberg seguiría tratando bien a Ilia. Emocional y racionalmente, independientemente de si finalmente perdía o ganaba, la vida de Iliasbiel sería feliz. A menos que traicionara a la familia Einsberg, una traición intolerable como tirar la mesa por los aires y enfurecer a la familia Einsberg. Pero, ¿qué podría ser tal traición? ¿Qué podría enfurecer a la familia Einsberg, que durante miles de años se había dedicado a alcanzar la tercera magia para salvar el mundo? Kiritsugu Emiya no lograba comprenderlo. Dijo que no quería pensar en ello, pero en realidad reflexionaba más profundamente que Irisbiel y las espadachinas. Porque los problemas de Iliasbiel eran realmente demasiados. Incluso pudo deducir por qué Iliasbiel podía convertirse en Caster con una energía mágica aterradora. Esa era la supuesta mejora legendaria del Grial menor de las cosas poseídas en vida. Solo la posesión de tales habilidades o noble fantasmas podría explicar la excepcional energía mágica de Iliasbiel. Pero esto planteaba otra pregunta. ¿Cómo se convertiría Iliasbiel en el Grial menor? Muy extraño. Contradicciones por doquier. Pero lo único que Kiritsugu Emiya pudo confirmar fue que Iliasbiel era sin duda una enemiga formidable y aterradora. El Grial menor entrando en la guerra del Santo Grial, respaldado por las líneas ley de la ciudad de Fuyuki. Si las estadísticas de Iliasbiel fueran incluso un poco más altas, probablemente sería la más fuerte después del Rey Dorado. Maldito bastardo de octava clase, invocado de forma irregular, que masacras inocentes sin piedad ni siquiera a los niños, y encima te atreves a llamarte Caster, calumniando a ese espíritu blanco como la nieve. Claramente eres el impostor. La espadachina que se adentraba en el bosque brumoso rugió fríamente, empuñando su espada invisible. La energía mágica del hechicero oscuro impregnaba el entorno. Miró a izquierda y derecha, pero no lo encontró. Sabía que estaba a menos de 50 metros. Su mechón de pelo se balanceaba de un lado a otro buscando enemigos. La alerta de su habilidad instinto lo confirmaba. Bienvenida, Jeanne. ¿Qué te parece esta tragedia? Es desgarradora, ¿verdad? Una voz algo desquiciada provino de atrás. La espadachina se giró de inmediato, preparándose para atacar, haciendo que el enemigo experimentara lo que significaban las estadísticas de la clase caballero. Sin embargo, al ver la figura del hechicero negro detrás, con la mano acariciando suavemente la cabeza temblorosa de un niño, la espadachina inmediatamente detuvo su deseo de atacar. ¿Me odias? Claro que me odiarías. Jamás me perdonarás por traicionar el amor de Dios. El hechicero negro hablaba consigo mismo. Detrás de él, varios niños hipnotizados con la mirada perdida parecían rehenes que inmovilizaban a las espadachinas. Pero no hay remedio, mi Santa Juana. Tú, orgullo de Francia, líder de la voluntad del pueblo francés libre, te proclamas la reina caballero de esa pequeña Gran Bretaña. Te proclamas la reina de la región inglesa que luchó contra Francia durante 100 años. Tu cordura está tan nublada y perdida que no me queda más remedio que recurrir a métodos extremos para que recuerdes tu gloria en vida. Deja ir a esos niños. Además, tienes problemas de cordura y de cerebro. Soy celta, no inglés. ¿Cuál es tu problema, asignándome nacionalidades al azar? Ella nació en Gran Bretaña. Su nacionalidad era romana. Su raza era celta. ¿Qué demonios tiene que ver eso con los ingleses? Las épocas son completamente diferentes, ¿de acuerdo? Su reino y el establecimiento de Inglaterra, ¿cuántos años los separan? ¿Cómo pueden estar relacionados? Santa Juana, ni hablar. Si calculamos la edad histórica con precisión, podría ser la antepasada de esa santa francesa. Jejeje, da igual, mi santo. Incluso has olvidado por completo la gloria de mi imperio francés. Tanto si te haces llamar inglés como celta, ambas afirman que estás gravemente enfermo. El hechicero negro se cubrió el rostro riendo. Luego soltó sus garras, acariciando al niño que estaba debajo, y lo dejó ir. Ya que tanto deseas salvar a estos niños, naturalmente no puedo negarme a la orden de Saint. Muy bien, niños, sean felices. El devoto mensajero de Dios ha venido a salvaros. Ya podéis marcharos libremente. Chasquido. El hechicero negro chasqueó los dedos. Detrás de él, la mayoría de los niños despertaron de inmediato. Aparte de la señorita Ilia, a quien le había prometido a Ryunosuke cuidar especialmente, que pareció recordar algo terrible, una tras otra entraron en pánico, como si quisieran encontrar algún apoyo, corriendo todas hacia las espadachinas que se encontraban lejos.
¡Wow, wow! Hermana, hermana mayor, sálvame. La espadachina, con la mirada fija en el lugar, al ver a los niños aterrorizados reunirse a su alrededor, guardó momentáneamente su filo y su espíritu de lucha, temerosa de asustar a esos niños. Es peligroso aquí. De acuerdo, deberías irte primero. La espadachina tocó la cabeza de la niña que lloraba con más fuerza que ninguna de ellas. Sus ojos reflejaban cierta ternura, su voz era suave como la de una hermana mayor. Completamente diferente del majestuoso caballero que quiso acabar con la señorita Ilya en el acto cuando su amo fue asesinado al comienzo de la batalla la noche anterior. Mientras observaba esto, la señorita Ilya, que seguía mirando en secreto, estaba completamente confundida. No, no eras así cuando me cortaste. Además, ¿de verdad te atreves a dejar que estos niños se acerquen? Tu instinto al golpearme era como encender un radar. ¿Por qué ahora está fallando de repente? ¿No ves la túnica de este tipo? Obviamente es alguien que sabe mucho de magia. Sigue caminando y encontrarás un enorme castillo. Dentro habrá una hermana mayor vestida de blanco que te abrirá la puerta. Después, te llevará a lugares seguros donde esconderte. Rotura. Como si confirmara los pensamientos de la señorita Ilya, al instante siguiente las pupilas de la espadachina no pudieron evitar dilatarse. Porque el niño que tenía delante explotó repentinamente, y toda la carne de su cuerpo se convirtió en repugnantes tentáculos que la envolvieron al instante. ¿Qué? Antes de que su aturdimiento terminara, los niños que los rodeaban y los que ya habían escapado antes explotaron uno tras otro. En cuestión de segundos, todo el bosque brumoso se convirtió en un océano embravecido de repugnantes monstruos tentaculares. Pero lo que más impactó a las espadachinas no fueron esos monstruos, sino todos los niños. Decenas de vidas jóvenes murieron por completo en ese instante. Ya debería haberlo dicho. Soy Caster. ¿Puede ese impostor realizar magia de invocación a esta escala? ¿Pueden? Ja 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 ja. Dañar la vida de niños inocentes y encima te atreves a llamarte Caster. La energía mágica del rey del viento surgió explosivamente. La espadachina se enfureció, y la energía mágica que ascendía instantáneamente destrozó de inmediato a los monstruos que la envolvían. Eran serpientes de un negro intenso, como innumerables serpientes enroscadas, cubiertas de ventosas similares a las de un pulpo. Si una persona común y corriente, de voluntad débil, viera tales monstruos, con solo mirarlos enloquecería al instante. Pero para los servidores del espíritu heroico, los más fuertes de la clase caballero, estos monstruos no eran más que familiares insignificantes. Una sola explosión de energía mágica podía aplastar a todos los que los rodeaban. La espadachina empuñó su espada invisible y atacó con fuerza. Los cadáveres de los niños que quedaban bajo la sangre la enfurecieron aún más que el insulto público del rey Gilgamesh. Alguien como tú, en mi reino, sería arrastrado al lugar de ejecución para ser decapitado públicamente. Aquí se desplegó un poder estadístico aterrador. Los monstruos que intentaban ataques omnidireccionales contra la espadachina fueron abatidos en un abrir y cerrar de ojos. No necesitó habilidades sofisticadas ni defensas especiales contra los ataques de los monstruos, porque su energía mágica se había recuperado. Aunque incomparable con la energía mágica que emanaba de la sangre de Yasbiel, era algo a lo que estas tácticas humanas de bajo nivel no podían resistirse. Ya fuera por su velocidad o fuerza, sin duda superaba a estos monstruos. Incluso podría decirse que estos monstruos no podían ver sus movimientos antes de convertirse en cadáveres indefensos. En cierto modo, posiblemente era más fácil que enfrentarse a los caballeros cigüeña blanca voladores. La flexibilidad y las legiones familiares de la señorita Ilya ni siquiera estaban a su mismo nivel. 1, 2, 3, 4, 5, pero al matar al 30º monstruo aberrante, las espadachinas finalmente descubrieron que algo andaba mal. ¿Por qué seguía habiendo tantos? Calculando un monstruo por niño, ¿de dónde sacó tantas invocaciones? División, renacimiento, supresión por nivel de cantidad. ¿Pero por qué solo un tipo? ¿Esta magia de invocación es incluso más monótona que mi magia de hilos? Detrás del hechicero negro, la señorita Ilya pudo ver fácilmente la situación de esos monstruos. Tras ser asesinados, los cadáveres realizaban una invocación secundaria de renacimiento. De forma similar a sus caballeros cigüeña blanca, siempre que el suministro de energía mágica fuera suficiente, podían suprimir las ondas humanas.
Pero, a diferencia de otros monstruos, estos tenían una letalidad mayor, además de una contaminación mental inherente. Si bien sus caballeros cigüeña blanca poseían mayor agilidad, y debido a que esencialmente utilizaban magia de hilos, podían cambiar de forma externa. La división de invocación era solo una de sus variantes de ataque. Prácticamente como si las estadísticas no pudieran coincidir, los mecanismos fueron aplastados por completo. Un tanto extraño. Lógicamente, como caster legítimo, el hechicero negro debería tener más métodos. Sin mencionar que, ¿no debería ser posible que sus invocaciones fortalezcan su magia? ¿Por qué se veía aún más patético que ella, esta asesina mediocre? Ni siquiera usa un círculo mágico. Depende completamente de los ataques de las invocaciones. No es tan versátil como su magia de hilos. Pero da igual. La señorita Ilya vio monstruos sembrando el caos, diversas energías mágicas entretejidas en aquel bosque brumoso. Además, la atención del hechicero negro se desvió por completo de ella. También sacó discretamente por detrás, una tarjeta dorada cubierta de grietas que parecían telarañas. Jeanne, ah. Qué sublime, qué valiente. Santo mío, ante ti, incluso los dioses palidecen. El bosque brumoso se había transformado en otro mundo. Monstruos aberrantes, que se multiplicaban hasta superar el centenar, danzaban hirvientes. Bajo la luz de la luna que iluminaba cada rincón del bosque, la energía mágica de la espadachina se consumía y se agotaba rápidamente. Como si se hubiera acostumbrado anoche a la energía mágica que emanaba de la sangre de la señorita Ilya, ahora, inesperadamente, lanzó impactos de energía mágica 3 o 4 veces seguidas. Con un consumo de energía mágica extremadamente alto, acortó la distancia con el hechicero negro. Avanzando a la fuerza en cuestión de segundos, acabó con más de 60 monstruos. Pero, por desgracia, la hechicera negra estaba loca, pero no era estúpida. Su energía mágica no era suficiente para atravesar la barrera por completo. Al fin y al cabo, esta vez no tenía a Biel de quien alimentarse. El hechicero negro retrocedió tranquilamente unos pasos. La distancia que la espadachina había recorrido estaba llena de monstruos. Cállate. Barba Azul de Francia. Si tu santa aún viviera y viera tu repugnante aspecto, seguro que se enfurecería tanto que se suicidaría en el acto. ¿Cómo pudiste dañar tan cruelmente a un grupo de niños inocentes? ¿Acaso te comiste toda la misericordia y bondad de Santa Juana? Como antiguo subordinado de Santa Juana, has caído tan bajo, en mi opinión, ya no deberías llamarte Gilles de Rais. Porque Santa Juana jamás reconocería a Escoria como tú, como el mariscal que luchó a su lado. Realmente estás confundido mentalmente, ya no eres tan especial como lo eras en vida. Algo aturdido por este repentino insulto que le había provocado un infarto, el hechicero negro no pudo evitar preguntarse por su Santa Juana. ¿Cuándo se había vuelto tan agresiva? Insultar a la gente sin usar una sola palabra malsonante, atacando directamente los puntos débiles y vulnerables de los demás. Después de todo, según su impresión, su santo era el héroe francés que liberó a Orleans de la Guerra de los 100 años, un santo reconocido por la Iglesia. Reservado, tranquilo, amable. Incluso en tiempos de guerra, no sería tan agresivo, tan insoportable. Empezaba y terminaba con palabras comparables a insultar directamente a los padres de alguien. Octavo Servant invocado de forma irregular, incluso con el apoyo del sello de comando, tu energía mágica no es infinita, ¿verdad? Solo son algunas invocaciones, ¿estás imitando las tácticas del verdadero caster? Ridículo, verdaderamente ridículo. ¿Quieres que reconozca que eres el verdadero caster? Pero tu imitación es tan torpe e inferior. Su noble carácter y su magia de hilos, bellamente versátil, que fluye y cambia, necesitarías 100 años para aprenderla, intruso. La espadachina resopló fríamente mientras cargaba a través del océano de monstruos. Su armadura también estaba manchada con un olor pegajoso y sangriento. Tratando a este tipo de servante espíritu heroico violador con un porte aún menos heroico que el grosero rey dorado, nunca le dedicó una mirada amable. Debería maldecir, maldecir. Realmente pensaba que era despreocupada y de buen carácter. Era la reina caballero de Gran Bretaña, no una santa pura que simplemente toleraría los insultos. Era una reina ingenua, no una reina idiota. Podía mostrar respeto a Diarmuid ibn, a Biel, incluso al rey conquistador Iskandar. Porque otros también eran guerreros heroicos, cultos y educados.
Pero para criaturas como Gilles de Rais, inhumanas sin siquiera perdonar a los niños, si ella pudiera hablarle con amabilidad, se daría cuenta de que no tenía remedio. La cortesía y la educación, al igual que el respeto, eran relativas. Cuando otros eran tan inescrupulosos, ¿qué respeto se podía esperar? Usar las palabras para herir los puntos débiles y jugar con la mentalidad del enemigo era perfectamente normal. Soy Caster. Soy Caster. No estoy imitando a ese maldito impostor cobarde. Saint, por favor, no te dejes engañar más. El hechicero negro, algo enloquecido por los insultos, parecía que los ojos se le iban a salir de las órbitas. Era el seguidor del santo, el mago que debía ser reconocido por el santo. HMPH. Entonces, aparte de esta magia de invocación, ¿qué más puedes hacer? Demuestra las habilidades que posees. De principio a fin, solo usaste estos monstruos para atacar. ¿Será que, como Caster, solo conoces esta monótona magia de invocación? Y no puedo significa no puedo. Deja de fingir ser Caster. Por mucho que lo imites, tus habilidades mágicas no mienten. Ah. Los monstruos del bosque cayeron en un caos frenético. Tanto la ofensiva como la locura aumentaron más de un nivel con respecto a antes. La espadachina aguzó la mirada y avanzó blandiendo su espada invisible, aniquilando monstruos. Su único objetivo era provocar al hechicero oscuro con palabras, incitándolo a usar otros ataques mágicos. Gracias a su resistencia mágica, los ataques de energía eran su mayor temor. Pero ahora parecía que su agresividad seguía siendo demasiado baja. No hacía que el hechicero negro usara todo su poder lanzando ataques mágicos ofensivos. En cambio, lo estimulaba a intensificar la velocidad del monstruo, utilizando ataques físicos devastadores para una batalla decisiva. El número de monstruos aumentó. Su energía mágica disminuyó. Incluso llegó a dudar de si ella era el único problema en esta guerra del Santo Grial. ¿Por qué al Rey Dorado no le faltaba energía mágica? A Iliasbiel tampoco. Del mismo modo, al hechicero oscuro que la precedió no le faltaba. Solo ella, con su consumo de energía mágica, tenía una velocidad vertiginosa. Aunque ya estás mentalmente confundida, qué nostálgico. Todo parece igual que antes, Jeanne. Tu sublime espíritu de lucha, tu alma santísima, son sin duda prueba irrefutable de que eres Santa Juana. El número de monstruos abatidos ya superaba el centenar, pero el océano embravecido no daba señales de calmarse. Varios tentáculos emergieron de los cadáveres de los monstruos, trepando por los tobillos ensangrentados de la espadachina y agarrándola del brazo que empuñaba la espada invisible. Desde todas direcciones, cientos de tentáculos la atacaban sin puntos ciegos, como tsunamis que intentaban devorarla. Pero, ¿por qué no despiertas? ¿Acaso sigues creyendo en la protección divina? ¿Crees que incluso en esta situación, aparecerán milagros para salvarte? ¡Qué patético! ¿Has olvidado la batalla de Compiègne? Sufriste tal humillación y, sin embargo, te niegas a ser el títere de Dios. Maldita sea. Solo se puede usar la liberación de energía mágica para limpiar de nuevo. Una sensación de asfixia provenía de su cuello. Incluso su armadura estaba cubierta por más de una docena de tentáculos. La espadachina se sentía algo molesta. La lesión en la mano, sumada a las limitaciones en el suministro de magia, la dejaban prácticamente indefensa ante esta táctica de ataque. Después de todo, el consumo de energía mágica era demasiado aterrador. Si tan solo el hechicero oscuro hubiera llegado cuando Iliasbiel le proporcionó energía mágica anoche, sin duda lo habría matado en cuestión de minutos sin sepultura. Admítelo, mi Santa Juana. Solo yo puedo curar tu cordura. Solo yo soy digna de tu reconocimiento como Caster. Solo yo puedo salvarlo todo. El hechicero negro extendió los brazos riendo como un loco, convencido de que la victoria estaba asegurada. Sus monstruos eran infinitos. Porque este era su noble fantasma, un noble fantasma de rango A. El tomo mágico que le dejó su aliada de por vida, Prelati. Sinceramente, no era muy hábil en magia. Pero mientras tuviera ese libro mágico en la mano, podía ignorar su propia energía mágica y lanzar magia de nivel gran ritual. Porque ese libro era equivalente a un núcleo de energía mágica. Similar a los 3 hornos de energía mágica que trajo el señor de la Torre del Reloj. Dispositivos de generación de energía mágica con capacidad de autoalmacenamiento. Esa impostora de Caster no merece tu corazón. Es solo una cobarde, una basura sin el valor suficiente para enfrentarme.
Mi Santa Juana, no dejes que te engañe más. Créeme, cree en Gilles de Rais, cree en tu verdadero seguidor. Rotura. Sin embargo, antes de que el hechicero oscuro terminara de hablar, se oyó un sonido como de garganta cortada. Un chorro de sangre incontenible brotó de su cuello. Hablar mal de los demás e insultarlos a sus espaldas es un comportamiento muy descortés, gran hermano mago ciego a las apariencias. Pero ella no era una idiota insignificante. Estaría encantada de ayudar a tratarlo. ¿Qué cosa? Sintiendo un dolor intenso, la visión del hechicero negro se nubló repentinamente. Una pequeña mano blanca y fría apareció ante sus ojos, cubriéndolos. Antes de que pudiera reaccionar al repentino dolor de cuello, al instante siguiente, una oleada aún más desgarradora llegó violentamente. ¡Ah! Mi santo, mis ojos. Mis ojos. Su visión se sumió por completo en la oscuridad. Porque sus dos ojos fueron arrancados a la fuerza por esa mano pequeña, fría y dócil. Comentario cero comentarios. Votar queda 1. Chapter 55. Chapter 55. Patrle. 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 Flatchestead, Rudy Aoge King. Igel Piu. PFF. La sangre brotó de su boca. Ah. Maldito, 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 maldito. Maldito seas que interrumpiste mi cita con Santa Juana de Arco. Los gritos de agonía resonaron en el bosque de los espejos, pero comparado con el dolor de las docenas de niños asesinados anteriormente, esto era apenas una gota en el océano. El mago negro, con la garganta cortada por una espada y ambos ojos destrozados, finalmente se dio cuenta de que una niña se había subido a su cuerpo. Lágrimas de sangre brotaron de sus cuencas oculares vacías mientras gritaba de dolor. Pero no había perdido la razón. Su experiencia en combate le impulsó a extender rápidamente sus garras demoníacas para intentar agarrar el brazo de la niña que se le subía encima. Su oponente era hábil en ataques rápidos y ágiles, no en golpes mortales, y los monstruos que lo rodeaban ya se acercaban. Si lograba atraparla, podría rodearla y matarla. ¿Pero le daría la señorita Iggy tal oportunidad? Obviamente no. Rotura. 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 3 hojas negras consecutivas salieron disparadas, clavándose en el cuello, el pecho y el abdomen del mago negro respectivamente, atravesando por completo sus órganos internos y su carne. Incluso cuando el mago negro estaba en perfectas condiciones, no habría podido esquivar esos ataques que apenas dejaban rastro, y mucho menos ahora que había perdido la vista. Al mismo tiempo, llegaron los ataques de los monstruos aberrantes. Con un dolor insoportable, el mago negro no dudó en ordenar a los monstruos que lo atacaran por la espalda. ¡Bum! Decenas de tentáculos atacaron desde todas direcciones, pero justo antes de que sus ataques impactaran, tras asestar 3 puñaladas sin tiempo para una cuarta, la señorita Ilia, que también había recuperado su peculiar cuchillo quirúrgico, dio una potente patada hacia adelante con un estruendo, y su fuerza y agilidad de rango C le permitieron pisotear con saña la espalda del mago negro, que ya sangraba profusamente, utilizando el retroceso para salir disparada por los aires. ¿Cuál es el principio aquí? 3 puñaladas, garganta cortada, y aún no está muerto. ¿Acaso su invocación no extrae energía mágica de él? En el aire, bajo la luz de la luna, la señorita Ilia observaba la marea aún creciente de monstruos aberrantes abajo y frunció ligeramente el ceño. Comprendía que el mago negro no hubiera muerto de inmediato. Después de todo, incluso si un servant recibe una herida mortal, aún pasa un tiempo antes de que desaparezca por completo, de forma similar a como un pescador podría traer a casa un pez vivo recién capturado e inmediatamente abrirlo para matarlo, pero el pez seguirá moviéndose aunque esté muriendo. Oh, espera, ¿cómo podría un pescador realmente pescar un pez? Eso es como esperar que los pasteles de esposas contengan esposas de verdad. Pero la agonía temporal tenía sentido, entonces, ¿por qué se podía mantener la invocación? Los servidores espirituales heroicos que reparan sus propias heridas consumen enormes cantidades de energía mágica. En teoría, el mago negro, con heridas tan graves, no debería ser capaz de mantener esa cantidad de invocaciones. Formador de la vida, restos, os concedo la vida. Una manita ensangrentada se alzó. Varios mechones de cabello se soltaron. Hilos de plata se tejían con rapidez en las manos del elfo de las nieves bajo la luz de la luna, mientras se recitaban conjuros mágicos en voz baja.
Los hilos se entrecruzaban, dibujando contornos complejos, entretejiéndose y combinándose como piezas artesanales tejidas, formando intrincados objetos tridimensionales con feroces alas y picos, y afiladas garras, inspirados en un águila, una exquisita obra de arte en hilo de plata. Pero no se trataba simplemente de una réplica. Era una criatura mágica a la que ella había dado vida. En un instante, los caballeros de la cigüeña blanca se elevaron por los cielos, lanzándose en picado para encontrarse con el océano de monstruos que esperaban a que cayera su presa, entablando un violento combate. MMM. Varias ráfagas de energía mágica explotaron contra los tentáculos monstruosos que envolvían a la espadachina. Eran balas en forma de lágrima, cere, disparadas por los caballeros de la cigüeña blanca. Ataques mágicos concentrados de largo alcance. Las balas impactaban contra los tentáculos de los monstruos a una velocidad extrema, y la sangre y la carne se pudrían como lodo bajo el asalto de la luz blanca. Saludos. Parece que necesitas un poco de ayuda, desafortunada hermana mayor del rey caballero. La joven espadachina liberada oyó la voz y miró a su alrededor, viendo la familiar figura encapuchada de color blanco plateado que usaba a los caballeros de la cigüeña blanca como plataforma aérea, aterrizando en la rama de un árbol alto junto a ella y retirando la capucha de tela andrajosa a modo de saludo. En realidad, tengo bastante suerte. Al fin y al cabo, cuando me encontraba en peligro, llegaste tú, ¿verdad? Y Yasbiel. Al ver a la señorita Ilya y a esas legiones tan familiares y exquisitas, la chica espadachina se relajó con una sonrisa y bromeó con ella despreocupadamente. ¿Cuántas veces más podrá usar mi hermana mayor explosión de maná? Ayude o no, el resultado será el mismo, ¿no? La señorita Ilya miró hacia abajo mientras docenas de caballeros cigüeña blanca eran rápidamente enredados por los tentáculos de los monstruos, apretados y finalmente destruidos con lastimeros chillidos. La condición del mago negro la desconcertaba cada vez más, y entonces los diversos caballeros cigüeña blanca que tenía en la mano, tras ser imbuidos de suficiente energía mágica, volvieron a volar para servir como cuarteles de división y reproducción. El bosque espejo se convirtió en un campo de batalla sangriento, donde dos tipos de criaturas mágicas hechas de maná luchaban y competían constantemente, dividiéndose y reviviéndose como si fuera algo sencillo, siempre y cuando existieran su amo y la fuente de energía mágica. A menos que se redujeran a cenizas incapaces de regenerarse, eran criaturas inmortales e imperecederas, perfectas. Pero qué extraño. ¿Cómo obtenía Gil este raíz maná? La espada que ella le clavó en el pecho sin duda le atravesó el corazón, y el corazón de un servidor espiritual heroico es su origen espiritual. Aunque no fue suficiente para destruir por completo su origen espiritual, debería haber bastado para hacerle perder su capacidad de combate y caer en un estado cercano a la muerte similar al de Gilgamesh, que sufrió daño cerebral. ¿Por qué podía seguir dividiendo a tantos monstruos sin soltar ningún botín para ella? ¿Puedes lidiar con ese sirviente que rompe las reglas? Caster. En teoría, ya me encargué de él. Incluso con los sellos de comando, sus heridas no deberían ser curativas. Este es un daño fatal para el origen espiritual de un Servant. Vaya, parece que este transgresor de las reglas es algo especial. ¿Qué tal si te abro el camino, aliado? Si no me equivoco, ese grimorio que tiene en la mano es su noble fantasma. Incluso en su estado de grave herida, al borde de la muerte, aún puede invocar monstruos. Bueno, Tilde, realmente no puedo ayudarte. Recuerda invitarme a un pastel después. El pastel más dulce, más dulce. Tras extraer la última hoja de la vaina que llevaba en el muslo, la señorita Ilya activó la ocultación de presencia y una barrera de niebla, y poco a poco la fina niebla que cubría el bosque comenzó a espesarse, cargando de una toxicidad fatal para la gente común. Gil Sterrais estaba condenado. Solo tenía que marcharse y esperar, y él moriría a causa de sus graves heridas. Pero su principal objetivo al querer matarlo personalmente era que soltara el botín. Si se marchaba, ¿quién sabía si podría recoger el equipo? Además, su estado actual era excelente, y aliarse con la espadachina, a quien apenas se le podía llamar aliada, para acabar con el mago negro en el acto era la mejor opción para ella. Por supuesto, también había considerado ignorar esto y correr directamente al castillo de los Innsbern para sembrar el caos, ya que no creía realmente en los contratos de alianza y cosas por el estilo. Pero teniendo en cuenta que la familia Innsbern tampoco era fácil de provocar.
Según se dice, sus sirvientas de batalla homúnculo poseían una fuerza infinitamente cercana a la de los Servants. Quién sabía si ese castillo tenía alguno, y en Milla Kiritsugu todavía tenía 3 sellos de comando bajo contrato, capaces de invocar de nuevo a la espadachina en cualquier momento, así que esta idea quedó archivada por ahora. Jajaja. Jajajaja. Juana. Juana. Mi santa Juana de Arco. ¿Es esta una obstrucción divina? ¿Es esta la dificultad que Dios me ha enviado para impedirme ayudarte a recuperar la claridad mental? Bien. Bien. Si esta es la prueba que Dios me ha impuesto, yo, Gilles de Rais, lo daré todo para superarla aquí mismo. El mago negro escupió bocanadas de sangre. El dolor de sus ojos y cuerpo perforados lo hizo tambalearse, pero aún así no dejó de luchar. Aún sabiendo que iba a morir, aún sabiendo que nunca más podría volver a ver el rostro del santo. Aún así, se obligó resueltamente a mantenerse en pie, apoyándose en los tentáculos monstruosos cercanos para levantarse, tal como lo había hecho innumerables veces después de caer mientras seguía a Santa Juana de Arco en el pasado, dedicándole todo a su santa, al orgullo del imperio francés. Francia jamás se arrodillará ante Dios, jamás inclinará la cabeza ante las dificultades ni ante los enemigos. Tentáculos monstruosos se enroscaban alrededor de su cuerpo maltrecho. En ese instante, el mago negro ya no parecía un loco, sino un devoto seguidor, infinitamente leal al imperio francés, que bajo el liderazgo de Santa Juana de Arco luchó contra los odiosos invasores y jamás traicionó la voluntad de resistencia. Tu perseverancia es admirable, pero hermano mayor, el santo al que seguías ya no está aquí. ¿No puedes descansar en paz ahora? La señorita Illa apretó la fría hoja negra con la mano izquierda, mientras que detrás de ella, la espada invisible de la espadachina, envuelta en el viento, revelaba débilmente la forma de una espada sagrada. El vendaval, capaz de lanzar por los aires a cualquier persona, se desató una vez más. La atmósfera giró, se comprimió y giró en espiral mientras una brillante energía mágica dorada estallaba violentamente. Golpe de aire. Martillo de aire invisible, ese era el nombre de la técnica. El torrente mágico que irrumpía se abalanzó como un dragón gigante, consumiendo y vertiendo enormes cantidades de maná en ese instante. El aterrador huracán mágico pulverizó a los monstruos aberrantes a su paso en un radio de 10 metros. La tierra y la madera destrozada quedaron esparcidas entre carne y sangre, abriendo a la fuerza un camino seguro hacia el mago negro a través de este océano aparentemente interminable. La espadachina había consumido más de la mitad de su maná. Normalmente no lucharía con tanta agresividad, pero su aliada había llegado, podía confiar en ella, así que no había necesidad de preocuparse demasiado. Simplemente lo daría todo junto a su aliada en una batalla justa. Sabes muy bien que esta hermana mayor, la reina caballero, no es la santa que buscas. Simplemente ves en ella la sombra de la gloria que perseguiste en vida. Jejeje, jajajaja, sí. Sí. Pero mientras exista ese espíritu de la santa, esa voluntad de Francia, entonces ella es la reencarnación de Santa Juana de Arco, ella es la santa digna de seguir, ella es el alma de la santa después de haber sido engañada por Dios. Venir. Dios. Venir. Vengan todos. La voluntad de Francia jamás perecerá en este mundo. En este momento, volveremos a alzar en alto la bandera liberadora de la salvación. Por orden mía, por mi guía, nosotros, que hemos sido abandonados sin piedad por Dios, nuestras voces de resentimiento y desafío llegarán a los oídos de Dios. Oh Señor en los cielos, alabaré tu nombre con palabras de reproche. Oh Dios, sentado en la arrogancia, oh Dios, fríamente silencioso, oh Dios, en lo alto, que no conoces el sufrimiento humano, te derribaremos de tu trono. ¡Viva el imperio francés! ¡Viva Santa Juana de Arco! Desgarro, desgarro, desgarro. Los caballeros de la cigüeña blanca lucharon encarnizadamente mientras el destripador de la noche brumosa empuñaba espadas al revés y cargaba como un fantasma. Más de 10 monstruos que se interponían en su camino fueron aniquilados en cuestión de segundos. Por lo visto, la señorita Illa debería haber estado muy cerca del mago negro. La voz provenía claramente de menos de 10 metros, pero la señorita Illa, tras abrirse paso a duras penas hasta allí, no encontró nada. Era como si el mago negro hubiera huido y ya no existiera, dejando solo este océano de otro mundo que se regeneraba y se fragmentaba continuamente. No. No se había ido. Estaba aquí. Definitivamente estaba en este bosque espejo. ¿Y a dónde había ido?
La señorita Ilya notó que el barro maloliente bajo sus pies incluso se movía de forma inquietante, y comprendió a dónde había ido el mago negro. Había sido devorado por su propia invocación. Sabiendo que la muerte era inevitable, se convirtió en alimento para los monstruos, fusionándose con ellos. ¿Qué clase de noble fantasma era ese que podía mantener la vida incluso después de una herida mortal? ¿Y ese tipo realmente se había vuelto loco? Una simple herida mortal, yo, que luché junto a Santa Juana de Arco durante la mayor parte de mi vida, ¿cuándo he temido una emboscada? ¿Cuándo he temido a la muerte? Impostor, no sé por qué ocupas mi lugar en esta clase, ni por qué pasé por alto tu exquisito disfraz, pero como dije desde el principio, eres el retador del mariscal de Francia. A esa distancia, solo la señorita Ilya podía oír su voz. Los monstruos destrozaron y sepultaron al mago negro, dejando al descubierto solo su cabeza y sus brazos. Se estaba desmoronando, su fuerza vital se agotaba, su vida se acercaba a su fin. ¿Pero qué importa? ¿Qué tiene de malo? Así, sin más, había visto el odio de Santa Juana de Arco hacia el mal, había visto ese resplandor sagrado y sublime. También había logrado desafiar a aquel destripador de la noche brumosa, compitiendo por ver quién tenía realmente las cualidades para suceder a Santa Juana de Arco como Caster. Todos sus deseos se habían cumplido. La simple muerte, un precio tan insignificante, ¿qué podía descontentarle? No soy ningún aspirante. Solo quiero sobrevivir, quiero echarte del escenario, eso es todo. Agarrando docenas de mechones plateados de cabello, los exquisitos hilos se agitaron mientras casi un centenar de afiladas espadas largas envueltas en energía mágica surgían a su alrededor. Cargaron y atacaron como un noble fantasma de tipo andanada, atravesando a las criaturas demoníacas, despejando una vez más para la señorita Ilya el océano circundante que la envolvía, revelando también al mago negro que había sido devorado y enterrado por monstruos, su forma monstruosa e hinchada ahora medía 5 o 6 metros de altura. Como debe ser, como tiene que ser. Una seguidora de Santa Juana de Arco debe ser así de resuelta. Ya sea buscando la supervivencia o la nobleza, luchando junto a Santa Juana de Arco con tanto fervor, resistiendo un destino injusto, eso te hace digno de ello. Las 12 espadas de hilo restantes salieron disparadas en rápidas andanadas. Las cuencas vacías de los ojos del mago negro derramaron lágrimas rojas como la sangre. Aunque ya no podía ver, percibió la malicia de aquel asesino, percibió la resistencia a la insatisfacción con el destino. Si tan solo los hubiera conocido antes, tal vez él y ellos habrían tenido mucho de qué hablar, porque aquella aura peculiar era realmente demasiado similar, como la de un santo caído de otro mundo. Pero ahora, solo les quedaba un camino: luchar hasta el final. En ese momento, ya no importaba quién era el verdadero Caster y quién el falso. Solo el vencedor que mataba al otro, tenía las cualidades para convertirse en seguidor de Santa Juana de Arco. Caster, cuidado, bajo tierra. Su habilidad instinto se activó. Sintiendo el peligro, la espadachina gritó mientras se enredaba con el monstruo del océano. Y, naturalmente, los movimientos de la señorita Ilya tampoco fueron lentos. Había detectado la perturbación bajo sus pies desde el principio. ¡Bum! Una enorme boca parecida a la de un pulpo, repleta de dientes repugnantes, emergió repentinamente del subsuelo, engullendo todo a su alrededor y a los caballeros de la cigüeña blanca, como una criatura misteriosa y aterradora que acecha en las profundidades marinas. La tierra entera se estremeció, incluso los cadáveres de los monstruosos tentáculos fueron devorados y triturados. Aplastar. Al mismo tiempo, la espada larga de energía mágica blanco-plateada que estallaba también acabó con docenas de tentáculos monstruosos que envolvían al mago negro. Su grimorio oculto y su cuerpo, ya conectados con los monstruos, quedaron expuestos brevemente. Ese era el libro de hechizos de Prelati, un poderoso noble fantasma antiejército de rango A, un tomo mágico maligno envuelto en piel humana. Aprovechando su gran agilidad para esquivar el ataque subterráneo, la señorita Ilya volvió a subirse a un caballero cigüeña blanca que volaba libremente por los aires. Aprovechando esta breve oportunidad, infundió energía mágica en su mano y lanzó violentamente su última daga, transformándola en un meteoro negro que se dirigía directamente al libro de hechizos de Prelati, expuesto por el mago negro. TSS. Es inútil. Oh, tú que te resistes al destino injusto, tu daga asesina ni siquiera pudo cortarme el cuello al instante. ¿Cómo podría dañar o destruir mi tomo mágico?
La daga meteórica se incrustó en la cubierta del grimorio, sin poder penetrar más. La mano del mago negro que sostenía el grimorio ya había sido atravesada por la daga, pero aún así reía como un loco. Su experiencia en combate le había demostrado que, si bien su oponente sobresalía en agilidad y magia, las armas que empuñaba reducían su fuerza en al menos un nivel completo. Esas dagas eran, como mucho, noble fantasmas de rango D, posiblemente incluso más débiles que los noble fantasmas de rango D promedio. ¿Cómo era posible que unas espadas tan desafiladas destruyeran su grimorio e impidieran que siguiera invocando criaturas de otro mundo con su noble fantasma? Si bien los noble fantasmas no son tan extremos como para que una diferencia de uno o dos rangos signifique una derrota total, usar un noble fantasma de rango D para destruir un noble fantasma de rango A más era pura fantasía. Sin embargo, las palabras del mago negro apenas habían terminado. Una risa alegre y sonora resonó de repente desde el bosque. Caster, te ayudaré. Al instante siguiente, una luz de color amarillo rosado pasó velozmente junto a la señorita Ilia. Comentarios 0 comentarios. Votar queda 1.